San Mateo, capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y descendió y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiero hablar en esta mañana de un tema que el Señor me dio: el evangelio que transforma. El evangelio que transforma. Todos conocemos que Juan el Bautista es primo de Jesús. Él vino 6 meses antes que naciera el Señor. Y mientras que Jesús iba creciendo, ya Juan estaba preparando el camino, predicando el evangelio, enseñando la palabra, diciendo que Jesús era el Mesías. Y la gente que creía en el evangelio eran bautizados. Y dice el versículo 6, no solamente eran bautizados, sino que confesaban sus pecados. Creían en el evangelio, eran bautizados y confesaban sus pecados. Ahora, una persona confiesa sus pecados cuando quiere cambiar de vida. La palabra arrepentimiento es sentir pesar, sentirse mal por haber hecho lo que hizo y llevar una vida distinta. La palabra remordimiento es la persona que se siente mal por haber hecho lo que hizo, pero sigue haciéndolo una y otra vez más. Entonces es necesario ver la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Ahora bien, confesaban sus pecados porque decía: yo era esto, yo hacía esto, pero ahora en Cristo Jesús quiero ser una nueva criatura. Y venían los fariseos y los saduceos, los religiosos de esa época, y venían a ver cómo se bautizaba la gente y cómo se arrepentía de sus pecados. Y Juan les lanza una ofensa diciéndole: ustedes son generación de víboras. Y les dice en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Diga conmigo: frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, desde un inicio, el evangelio que Cristo vino a enseñar y que vino a predicar Juan el Bautista fue un evangelio de arrepentimiento. Cuando Cristo vino, anduvo por las calles predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hoy en día el evangelio es otro. Hoy en día no se predica un evangelio de arrepentimiento, sino más bien la iglesia parece un club social. La gente viene a escuchar un sermón, la gente viene a cantar unos cánticos, a dar una ofrenda, para otros sigue siendo limosna, y se van para la casa, pero la vida no cambia, no hay un arrepentimiento, no hay un nuevo nacimiento, no hay una vida transformada, no hay frutos
que la persona ha nacido de nuevo. Y ese no es el evangelio de Jesús. Usted pudo haberse convertido a una religión, pero no se ha convertido todavía a Cristo. Usted puede ser miembro de una religión, de una iglesia, pero todavía puede no haber conocido a Dios en su vida. En Juan capítulo 3, versículo 1, Jesús tuvo un encuentro con un sacerdote llamado Nicodemo. Y Nicodemo viene a darle elogios a Cristo. Este hombre va de noche a donde Jesús, porque los sacerdotes rechazaban a Cristo y no quería que nadie lo viera, así que se va a escondida y le dice calladito: nosotros, a pesar de que no te aceptamos, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, estos milagros, si Dios no está con él. Imagínate este sacerdote elogiando a Cristo, y en vez de Cristo decirle: oh, muchas gracias, oh, wow, qué bueno que reconozca mi ministerio, qué bueno que reconozca el trabajo que yo hago, le sale con 4 piedras. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Y Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre viejo de edad avanzada, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la mamá y volver a salir? Y Jesús le dice: no te estoy hablando de ese nacimiento de nuevo. Te estoy hablando de nacer del agua y del Espíritu. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios, que es la que nos santifica. Jesús dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un cristiano que nace de nuevo, nace por la palabra de Dios, es transformado por la palabra y por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo te cambia, te transforma, eres una nueva criatura en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! Ese es el verdadero evangelio. Querido hermano, yo no te puedo echar mentira. Yo no estoy aquí predicándote pañitos de agua tibia con total de recoger una buena ofrenda. Dios me guarde de semejante condenación. Yo estoy aquí para decirte el evangelio puro, limpio, sin mancha. El propio evangelio de Cristo es el evangelio del nuevo nacimiento. ¿Pero por qué se lo dijo a un sacerdote? Si los sacerdotes se conocen la Biblia de tapa a tapa, si los sacerdotes van a la iglesia y pasan orando, si los sacerdotes aconsejan a la gente a que busque de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Los oidores no son los justificados delante de Dios, sino los hacedores de su palabra serán los justificados delante de Dios. Dios quiere que nazcamos de nuevo, que permitamos que el Espíritu Santo de Dios entre en nuestro corazón y produzca cambios. El evangelio de la cruz es el evangelio de negarse cada día. Jeremías 17:9 y versículo 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué está diciendo Dios?
que nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Ahorita cantamos una canción que dice, esa canción de Marco Barrientos, ¿cómo que dice? ¿Ah? Ya me olvidé. ¿Cómo que dice? Ponme un pedacito, hijo, a ver. No viviré por lo que pienso, ni por lo que veo. No viviré por lo que pienso, ni por lo que veo. Porque si nos guiamos por lo que piensa nuestro corazón es resentido, nuestro corazón piensa, juzga rápidamente, manipula. Nuestro corazón se va más allá de lo que tiene que irse. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, dice, yo que escudriño la mente. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Lo que dice Mateo 16:24, Jesús lo dijo. Repito, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? ¡Wow! Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para negarte a ti mismo? ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta la borrachera? ¿A cuánto le gusta la 90-60 revienta que pasa por el frente de la casa que no es su esposa? ¿A cuánto le gusta mentir con total que le presten y después no sabe ni cómo pagar? Niéguese, dice el Señor. Si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Deja de pensar como sabes pensar y sométete a la palabra de Dios, porque ella es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a cuántas veces haya ido a la iglesia, conforme a qué tanta plata llevó a la iglesia, conforme a qué. Ahí no dice eso, ahí dice conforme a sus obras. Ahora entiende por qué Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. No tiene nada que ver que usted vaya a los cultos, no tiene nada que ver que usted ofrende, que usted diezme. Cada cosa en la Biblia tiene su llave. Los frutos, el comportamiento. No importa cuánto diezmo, cuánto ofrendo, cuánto vengo a la iglesia, el comportamiento mío y suyo es lo que Dios pesa. Regreso otra vez a Nicodemo, al sacerdote, un hombre religioso, pero que Jesús le dijo, si no naces de nuevo, si no cambias de vida, no entrarás en el reino de los cielos. La gente le encanta ser religiosa. En estos días me fui a comprar un estuco veneciano Sullana, y desde Sullana habían siquiera 100 personas caminando hacia Ayabaca, a pie. Llevaban carpa, llevaban comidita, llevaban agua, llevaban de todo, a pie. Usted sabe cuántos kilómetros, yo nunca he ido ahí, pero me dicen que está lejos.
La gente le encanta ser religiosa. No importa si tiene que caminar 200 kilómetros de rodillas. No le importa. O dar una limosna con total de cumplir su ritual religioso y seguir viviendo en la carne. Le es más fácil caminar un día, todo un día de rodillas, que vivir toda una vida en santidad delante de Dios. Pero la Biblia dice que Dios no se complace en los sacrificios, sino en que se obedezca su palabra. Mateo capítulo 15, versículo 8. Hay algo interesante que Jesús dijo. Jesús dijo: este pueblo de labios me honran, mas su corazón está ¿qué? Definitivamente el Señor da mucho palo. Exige demasiado. Del labio me honra. Venimos a la iglesia, alabaré, alabaré, alabaré. Pero el corazón dice: cuando llega la noche para irme al baile y pegarme una borrachera y salir con la vieja aquella que quiero salir. Corazón está ¿qué? Lejos. Versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hay un dicho que dice: el que peca y reza, empata. No importa lo que tú hagas. Tú vas el domingo a la iglesia, le llevas la limosna al Señor, reza 3 Padre Nuestro, 4 Ave María y ya está listo, ya eso. Mandamientos de hombres. Versículo 10: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los religiosos se ofendieron. Este mensaje está fuerte, pero si alguno se ofende es porque es religioso. Si alguno nació de nuevo, no se ofende. Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. Dejadlo. Son ciegos guía de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es el evangelio que transforma, que cambia. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder. El evangelio tiene poder para salvar al que cree. Lastimosamente hay gente que está convencida de la verdad, pero no está convertida a la verdad. Entonces el evangelio tiene poder para cambiar. He visto en Colombia gente que anduvo en la guerrilla, mató muchas personas y ahora son nacidos de nuevo, se han salido, han regenerado su vida. He visto gente drogadicta que han salido, se han regenerado. He visto gente borrachina, alcohólica, que se han regenerado por el poder del evangelio transformador. Pero hay gente que lleva años en la iglesia siendo religioso y todavía siguen con la vida vieja, con el hombre viejo. Tiene poder para transformar el que verdaderamente cree en el evangelio. Lucas 7:36 dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Qué dice? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Una mujer adúltera tuvo un encuentro con el Señor en ese momento. El Señor la perdonó y la cambió. Mateo 20:30 dice que estaban 2 ciegos sentados junto al camino y empezaron a clamar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le reprendía para que callase y clamaba más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadeciendo, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dejaron la vida vieja para seguir a Cristo. Ese es un evangelio que transforma. La gente viene buscando el milagro, pero no al Dios del milagro. Aquí buscaron al milagro y siguieron a Jesús. Mateo 26:58. Mas Pedro le seguía de lejos. El apóstol Pedro seguía a Cristo, pero lo seguía ¿de qué? De lejos. Oiga. Y esto trae consecuencias. Hay gente que sigue a Cristo, pero de lejitos. No. Hay que buscar de Dios, pero no mucho. Hay que orar, pero no hay como meterse mucho en las cosas de Dios, porque uno se compromete demasiado con Dios después. Pedro le seguía a Jesús de lejos. ¿Y qué pasó? 69, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Empezó a echar mentira. El cristiano que sigue a Cristo de lejos es un cristiano mentiroso. Vive de mentira en mentira. 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Gente que sigue al Señor de lejos, gente incumplida, gente que queda mal, irresponsable.
Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, ¿qué? A maldecir, a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué pasó? A veces uno, para quedar bien con la gente, para que la gente vea que yo no soy diferente a ellos, uno habla como ellos. Pedro empezó a hablar vulgaridades, a maldecir. Empezó con un lenguaje obsceno. Imagínate, Pedro. Con Cristo era una cosa, y afuera con el mundo era igual que el mundo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, cuando salió afuera a llorar, tuvo un arrepentimiento. El Pedro que tenía temor que la gente se diera cuenta que él era un cristiano. Hay gente que le pregunta: ¿tú eres cristiano? Yo no soy cristiano. Hermano, no se avergüence el evangelio. Usted no come de la gente. La gente te abandona y te deja. Cristo está siempre contigo en las buenas y en las malas. Él dijo: el que me negare delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Y el que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. Tú eres un cristiano si crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y si no eres cristiano, arrepiéntete, porque vas camino al infierno si no te conviertes a Cristo. Yo no me avergüenzo del evangelio, del Dios a quien he creído. Me importa más mi relación con Dios que con la gente. ¿Sabe qué dijo? Bueno, más después se lo leo. Pedro fue a llorar, a arrepentirse delante de Dios. Y dijo: verdaderamente, Señor, soy un cristiano de la secreta. Hay una película que se llama Cristiano en la Secreta. Muy buena película, se la recomiendo. Y Pedro cambió. Pedro a raíz de esa experiencia cambió. En Hechos 12:1 dice que Pedro salió a predicar. Y el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. El Pedro que antes negaba a Cristo para no pasar vergüenza en la sociedad, ahora tuvo un arrepentimiento, lloró amargamente y se paró a predicar, y no le importaba si lo metían preso. Y el mismo Pedro dijo en 1 de Pedro 4:13: no te asustes si estás pasando por calumnias por la gente del mundo, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria te goces con alegría. Aleluya. Aprendió la lección, cambió. ¿Y qué me dice de Saulo de Tarso? Hechos 9:1. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
Donde hallaba un cristiano, iba con los soldados, los golpeaba, los dejaban medio muertos, los encarcelaban. Pero cuando conoció Saulo el evangelio de Cristo, este hombre cambió. Dice la Biblia, en el versículo 20, hijo, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban, ¿qué? Atónitos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el que perseguía a los cristianos, el que calumniaba a los cristianos, el que maltrataba a los cristianos, ahora predicaba a Cristo. Ese es el evangelio transformador, este es el evangelio de cambio. Pedro era un pescador vulgar y Jesús lo transformó. Mateo era un recaudador de impuestos y robaba a la gente, pero Jesús lo cambió. Lucas era un médico orgulloso, pero tuvo un encuentro con el Señor y cambió. El endemoniado de Gadara andaba en las calles loco, sin rumbo, y tuvo un encuentro con el Señor y le siguió. María Magdalena era una prostituta, pero el día que se encontró con Cristo su vida cambió. Zaqueo era un cobrador de impuestos, dice la Biblia que había robado 4 veces más, cobrado 4 veces más, ni siquiera el doble, 4 veces. Si tenía que cobrar $10, cobraba $40 de impuestos, 10 para el gobierno de Roma y 30 para él. Y cuando tuvo un encuentro con Cristo, devolvió lo que había robado. ¿Sabe por qué? Si vienes a una iglesia, tu vida sigue siendo la misma. Es porque encontraste una religión. Pero si has tenido un encuentro con Jesús, tu vida tiene que cambiar. Nadie que se encuentra con el Señor saldrá como vino. Nadie. Nadie. Si te encuentras con Dios, si te rindes a Jesús y le pides que te cambie, Él te va a tocar. Y si Él te toca, tu vida va a cambiar. Si tu vida no ha cambiado es porque eres un cristiano emocionalista que viene a la iglesia, pero no has tenido un encuentro con Él. ¿Cuándo una persona está lista para el cambio? ¿Cuándo? Con esto voy a terminar por orar. ¿Cuándo una persona está preparada para cambiar? Número 1, cuando tiene un encuentro con Jesús, como lo tuvo la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y ya iba por el 6º. La llave número 1 para tener un encuentro con Jesús, para cambiar, es tener un encuentro con Jesús. Llave número 2, cuando ya has tocado fondo y te cansaste de esa vida que llevabas. Hasta que tú no te aburras de esa vida de pecado, no estás listo para cambiar. Tienes que sentirte tan inmundo, tan pecador, hastiado de esa vida miserable, que te lleva a tomar una decisión de cambio. Número 3, tercera llave para cambiar, Proverbios 28:13. Cuando reconoce tu pecado. Hay gente que no se le puede tocar el tema porque brincan y saltan de una vez. No me toquen esa área. Una persona que no está lista para reconocer su pecado no está lista para un cambio. No está lista. El que ha cambiado no tiene temor de decirle a la gente: yo era un sinvergüenza, fumador, bebedor, mujeriego, era esto, lo otro, pero Cristo me cambió.
Y por último, una persona está lista con el cambio cuando se vuelve humilde. Proverbios 16, 18. Y aquí es donde yo más veo que la persona no está lista para cambiar. Cuando la persona es soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando yo veo una persona altiva, digo, esta persona no está lista para cambiar. Esta persona va de camino al suelo. La persona que sabe reconocer su error, la persona que es humilde y reconoce y acepta el consejo, está lista para cambiar. He visto personas drogadictas que cuando uno le toca el tema no les gusta, se molestan, no están listas para cambiar. Hay gente que mientras que no tienen nada, son humildes, sencillos, cogen cualquier cosa. Dios mío, se pegan una inflada. Y yo digo, no les va a durar mucho, otra vez lo voy a ver en el suelo. Hermanos, sea humilde, sea sencillo, en las buenas, en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en todo tiempo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Proverbios 16, 18 y 19. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Juan 12:42. Con esto oramos. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.